sería una de las grandes fiestas universitarias del año, convocada por la Facultad de Agronomía de la Universidad Federal Santa María. Con este flyer convocaron a estudiantes de varias otras carreras, como pedagogía, medicina veterinaria, zootecnia y algunos cursos técnicos. En total, más de 1.000 personas al interior de la discoteca Boate Kiss, que como broche de oro esperaría a los jóvenes de distintas edades con dos famosos grupos musicales. Uno de ellos, Gurizada Fandangueira, era conocido por presentar un número similar a este, donde uno de los integrantes prendía una bengala para hacer el show más atractivo. Sin embargo, en esta oportunidad las chispas prendieron la espuma que actuaba de aislante en el techo, iniciándose las llamas en uno de los palcos, y con ello una de las tragedias más grandes que se haya vivido en los últimos 50 años. Había una fiesta con un show de Gurizada Fandangueira. Ellos hicieron un show pirotécnico, luego comenzó el fuego en el techo. La gente intentó apagar las llamas con un extintor. Algunos intentaron apagar el fuego con extintores y baldes de agua, pero pronto esto dejó de ser el mayor peligro. Quienes sobrevivieron a la tragedia acusan la falta de indicaciones de la única salida de emergencia, por lo que muchos arrancaron hacia los baños creyendo que esta era la salida. Al otro extremo, aquellos que sí estaban cercanos a la puerta trataron de salir, pero los guardias levantaron las manos para impedir lo que ellos creyeron se trataba de una huida masiva de clientes intentando huir sin pagar el consumo. Bastaron un par de minutos para darse cuenta de que en realidad se trataba de una emergencia, pero ya era demasiado tarde. Una nube de humo tóxico había inundado el local, provocando el desvanecimiento de gran parte de las víctimas. La mayoría de las personas murió por asfixia, por la inhalación del humo tóxico. Lo que realmente las mató fue la inhalación del humo. Lamentablemente las personas no consiguieron salir porque la salida principal estaba cerrada en ese momento. Más de 85 voluntarios de bomberos llegaron pasadas las 2 de la mañana para intentar apagar las llamas, pero solo se encontraron con una densa humareda que no dejaba ver absolutamente nada. Ello, sumado a la falta de accesos, los obligó a romper las paredes para de alguna u otra manera abrir paso al oxígeno y salvar la vida de quien aún estuviera dentro. Algunos, los más próximos a la salida, lograron sobrevivir, pero otros 233 jóvenes murieron intentando escapar. Una tragedia solo comparable con lo ocurrido en 1961, cuando en una función de circo fallecieron 503 personas y que vuelve a enlutar a todo un país. 3 días de duelo nacional decretado por la presidenta Dilma Rousseff, que en medio de la cumbre CELAC Unión Europea celebrada en nuestro país, debió interrumpir su estadía para visitar los hospitales donde fueron derivadas a las más de 100 personas que resultaron gravemente heridas. E necessariamente iremos superar, e mantendo a tristeza, é isso. Durante la jornada, personal militar resguardó el centro deportivo municipal, donde se apilaron los cuerpos de las víctimas para evitar la masiva invasión de familiares y amigos que quisieran reconocer a sus seres queridos. Los mismos que formaban filas de más de 500 metros de extensión y que aún no entienden cómo es que una sencilla fiesta universitaria pudo terminar con semejantes consecuencias. La policía, en tanto, ya detuvo al dueño de la discoteca, quienes en un comunicado lamentaron lo sucedido, suspendiendo su funcionamiento hasta nuevo aviso. Además de 2 de los músicos de la banda que supuestamente inició el incendio y que podrían ser acusados de homicidio imprudente. Un verdadero desastre que deja al descubierto una serie de irregularidades, como por ejemplo que la licencia de discoteca estaba vencida desde agosto del año pasado, así como también el permiso para incendios, cuyo vencimiento data de la misma fecha. Ello sin contar con la única salida de emergencia en un local supuestamente capacitado para más de 1.500 personas y que, por cierto, no estaba correctamente señalizada. Interrogantes que tendrán cabida en la investigación de la tragedia, pero no en el corazón ni en la lógica de todo un país que resiente la partida de jóvenes que recién comenzaban a vivir. Bueno, la brutalidad, esto recuerda a lo que pasó en Argentina, también en una discoteca Cromañón. Usted recordará, muy buenas intenciones, gente magnífica, personas de mucho prestigio, pero el local en que tenían los cabros era absolutamente inapropiado para la naturaleza de las actividades que ahí se realizaban. Fallaron todas las medidas básicas que uno supone en un caso como este. Y para peor, ciertas costumbres de juegos con bengala al interior de un recinto cerrado con los materiales de construcción además sumamente vulnerables. Bueno, vamos a conversar este tema porque la cosa tampoco anda tan bien en casa. Michel Delep es experto en temas de seguridad. Muchas gracias, Michel. Muchas gracias. Primero, antes de entrar acá a nuestro país, me gustaría que nos explicara un poco qué puede haber fallado en esta discoteca en el Brasil,
que llegó a una muerte de 231 jóvenes y además hay 77, 79 muchachos que están gravísimos. Bueno, yo creo que lo primero tiene que ver con el cumplimiento de normas y estándares. Habría que analizar primero si esas normas y estándares existían, porque a mí lo que me llama la atención es que, si bien es cierto, estamos hablando del vencimiento de un permiso, cabe preguntarse cómo puede ser que existan normas y estándares que permitan que una instalación de esas características, cuya vocación es recreativa, donde va a recibir cientos de personas, tenga solamente una vía de egreso y la misma como egreso. Bajo un estándar de un país desarrollado eso sería inaceptable, no cumpliría con ningún estándar de seguridad por razones obvias. Desde el punto de vista de las vías de egreso deben ser varias y bajo estándares estadounidenses, para hablar en términos generales, las vías de egreso y de emergencia deben ser capaces de soportar la salida de personas equivalente a un 117% de la capacidad total autorizada para recibir público al interior del recinto. Y eso podemos pensar que hoy día es imposible si la vía de ingreso y de egreso era exactamente la misma. Ahora, ¿cómo es posible que existan fuegos artificiales? Porque lo que yo tengo entendido que distinto a lo que pasó en la discoteca Cromañón en Buenos Aires el año 2004, donde murieron más de 100 personas, ¿no es verdad? Este tipo tenía una especie de fuego artificial, especie de antorcha, ¿no es verdad? Como la llama de la libertad, para que la gente lo entienda. Y eso obviamente provocó que los sistemas aislantes de este tipo de lugares prendiera inmediatamente. Es un material muy combustible. ¿Cómo se permite en un recinto cerrado, como dice Alejandro, que haya manejo de fuegos de artificio? Bueno, y por lo tanto estamos hablando de normas y estándares. Si nos vamos a comparar con las normas y estándares que han surgido en los países desarrollados a partir de experiencias exactamente iguales a esta, como la que comentábamos antes de entrar al aire respecto del incendio en 2003 de Rhode Island, donde lo que ocurre es exactamente lo mismo: un concierto de rock al interior de una discoteca, donde efectivamente lo que ocurre es que hay fuegos artificiales, hay algunas chispas alrededor, detrás de quienes están cantando, y se enciende efectivamente lo que es la escenografía. Y eso significa la muerte de 100 personas y 200 personas lesionadas. ¿Cuál es la diferencia? Es que después de eso se modifican los estándares y se perfeccionan a partir del estudio de la experiencia. Ahora, ¿qué significa eso hoy día? Estamos hablando ya casi 10 años después de eso. Es que hoy día, por ejemplo, esa situación no debía haber ocurrido por el solo hecho de que el establecimiento de detectores de humo y de rociadores automáticos, o sea, sistemas automáticos que no requiere la acción humana para poder activarlo, que es lo que sí requiere, por ejemplo, un extintor, simplemente al momento de detectar fuego, al detectar humo, se encienden las alarmas y desde el punto de vista de rociar y de sofocar el fuego, se activan estos rociadores. Y por lo tanto, no habría sido posible utilizar fuego artificial. Hoy la Seremi de Salud dijo que un 20% de los locales nocturnos en Santiago, después de un chequeo, presenta deficiencias de seguridad en caso de incendio. Y habría que preguntarse además si las normas son suficientemente adecuadas. ¿Con qué realidad nos enfrentamos nosotros de acuerdo a la información que usted maneja, profesor? Y sobre todo tomando en consideración lo que dijo el intendente, que dice que los inspectores, por ejemplo, de bomberos deberán demorar 40 años en volver a fiscalizar la misma discoteca, porque obviamente hay escasez. Exacto. Ahí tenemos dos elementos que ustedes señalan con claridad. Uno, el tema de la norma. La autoridad fiscaliza la norma existente, pero hemos señalado dos elementos básicos, elementos automáticos de detección y lo que se denomina técnicamente supresión del fuego. Eso, la verdad es que no está en la norma chilena, en la norma que rige a los pubs, a las discotecas, salvo aquellas instalaciones que pueden recibir más de 1000 personas, o por ejemplo los hospitales que no son ambulatorios. Ellos sí requieren sprinkler por normativa. Obvio, de cero a tener eso es un avance importante, pero desde el punto de vista de lo que son nuestros centros de recreación versus lo que ocurre en países desarrollados es una materia obligada. Por lo tanto, cuando estamos hablando del 20% de incumplimiento, es de incumplimiento de la norma existente en Chile, y creo que hoy día nosotros tenemos un país que ha logrado un desarrollo que requiere de nosotros ambición para lograr lo mejor a lo cual podemos acceder, y claramente lo que tenemos está lejos de eso. Y en ese sentido yo creo que ahí hay un tema absolutamente vinculado al tema de la norma. Y lo otro, lo que dice Felipe, que tiene que ver con la capacidad de fiscalización. Pensemos solamente en algo absolutamente sentido común. ¿Qué capacidad puede tener la autoridad sanitaria desde el punto de vista de las competencias para fiscalizar toda la gran cantidad de cosas que debe fiscalizar, pero además siendo una autoridad regional? ¿Quién tiene la ingeniería fina, el contacto directo con la comunidad y el conocimiento del territorio? Es el municipio.
Y por lo tanto, ahí deberían estar de manera importante las capacidades para poder fiscalizar. Pero ahí estamos hablando no solamente de recursos económicos, estamos hablando de competencias profesionales y capacidades técnicas y facultades para poder fiscalizar antes de que ocurra esto y no tener que estar siempre diciendo ocurrió esto y ahora viene un sumario sanitario, porque en ese momento el daño ya se generó. Michel del Herbe, experto en gestión de emergencia, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Hora 20. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.